Dejé el programa del funeral de mi esposo sobre la encimera de la cocina como si eso pudiera mantener todo en su lugar sin que el mundo se tambaleara. Mis manos todavía olían a lirios y desinfectante. Lavé la misma taza 2 veces porque no sabía qué más hacer conmigo misma. Entonces oí la puerta del carro de Leandro cerrarse. El sonido entró por la ventana delantera como un golpe que no había pedido. Para cuando me di la vuelta, mi hijo ya estaba en la cocina con el teléfono en la mano. Ni un abrazo, ni un ¿cómo estás llevando esto? Abrió una app de bienes raíces y empezó a deslizar el dedo. Catalina estaba a su lado todavía con el abrigo puesto, echando un vistazo a mis gabinetes como si estuviera haciendo inventario. ¿No lo suavizó? ¿Solo lo soltó? Vamos a vender tu casa. Me quedé quieta. Sentí que la garganta se me cerraba, como si hubiera tragado mal. El café en mi taza estaba caliente, pero no lo bebí. Catalina me miró y usó mi nombre de pila. No, mamá. No, señora. Solo mi nombre seco. Es demasiado para ti, dijo como si hablara de un electrodoméstico roto. No discutí, solo observé. Dejé que Leandro hablara de metros cuadrados y mercados de primavera como si mi esposo no hubiera sido bajado a la tierra hace 4 días. Dijo familia 2 veces en 1 minuto como si eso sellara su plan con un tampón oficial. Así que pregunté en voz baja, si esto es familia, ¿por qué empiezan con una decisión que ya tomaron sin mí? Leandro parpadeó como si no esperara una pregunta. Le hice otra más afilada. Si lo hacen por mí, ¿por qué suena como si fuera por ustedes? La mandíbula de Catalina se tensó. La voz de Leandro cambió ese tono cansado. Mamá, no lo hagas difícil. Esa palabra difícil me pegó mal. Como si mi duelo fuera un estorbo. Como si mi hogar fuera un problema por resolver. Al otro lado de la calle, mi vecina Teresa estaba recogiendo su correo. Me vio la cara por la ventana y gritó, ¿todo bien por allá? Levanté la mano sin pensarlo. Mi cuerpo todavía sabe fingir que está bien. Cuando por fin se fueron, me quedé en la puerta viendo cómo su carro desaparecía y entonces me odié por un pensamiento tonto. ¿Y si me resisto y me quita a mi nieto? Me sentí pequeña al admitirlo. Me dio vergüenza que el miedo aún me agarrara de la muñeca a mi edad. No le mandé un mensaje a Leandro. No llamé a nadie para desahogarme. Agarré mi teléfono, me senté a la mesa y abrí la app del banco. Catalina apareció de nuevo como si tuviera una llave en su bolso. Eran las 9:10 de la mañana y yo todavía en bata, con el pelo sin peinar, las manos oliendo a jabón, porque había estado fregando la misma sartén con demasiada fuerza. Traía un guiso en un recipiente como ofrenda de paz, sonrió una vez y entró sin esperar que dijera, pasa. Noté que el rejuntado de arriba parece que se está yendo, dijo ya a medio camino de las escaleras. Puedo echar un vistazo rápido. Debería haber dicho que no. En cambio, asentí como si mi boca aún perteneciera a esa versión de mí que trata de mantener las cosas suaves como mantequilla. Subió y unos segundos después lo oí clic, clic, clic. No el sonido de alguien revisando rejuntado, el sonido de alguien tomando fotos. Mi estómago se apretó. Me quedé al pie de las escaleras escuchando como una tonta. Bajó con el teléfono en la mano y esa misma cara calmada. Vi de reojo un bloc de notas en su otra mano cuando pasó por el espejo del pasillo. En el reflejo alcancé a ver palabras que no eran para mí: caldera, closet, terraza trasera. La garganta se me cerró. Odié lo callada que me puse. ¿Qué exactamente estás fotografiando?, pregunté, y hasta mi propia voz sonó más pequeña de lo que quería. Catalina ni se inmutó, solo ayudándote a entender lo que notará un comprador. El mantenimiento pospuesto se acumula, dijo como si hubiera ensayado la línea. Comprador. No tú, no tu comodidad, no tu duelo. Comprador, dijo familia de nuevo. Lo hacemos porque somos familia. Leandro se preocupa.
Así que le pregunté directo, ¿cómo le preguntaría a un contratista que entra a un sitio sin invitación? Si esto es familia, ¿por qué recolectan fotos como evidencia? Y si Leandro está preocupado por mí, ¿por qué no está aquí hablando conmigo en vez de mandarte a hacer un recorrido? Su sonrisa se resbaló por medio segundo. Luego la volvió a poner. Está siendo sensible, dijo, y la palabra pegó como un empujón. Después de que se fue, llamé a mi vecina Teresa y le dije en voz baja, si los ves venir cuando no estoy en casa, ¿me mandas un mensaje? Teresa no pidió detalles, solo dijo sí. Y oye, cierra con llave la puerta de atrás. Me senté a la mesa de la cocina, con las manos planas sobre la madera, y me sentí avergonzada, no porque me hubieran engañado, sino porque una parte de mí aún quería creer que lo hacía con buena intención. Extrañé tanto a mi esposo en ese momento que tuve que tragar 2 veces. 2 días después, el primer traspaso apareció en mi estado de cuenta. Vi el número y mi pulgar se movió antes de que mi cerebro pudiera suavizarlo. Captura de pantalla, luego otra, que capturara la fecha y el código de transacción debajo. Mi mano temblaba de todos modos, así que puse el teléfono plano sobre la mesa como si quemara. 50,000 pesos desaparecidos de la cuenta conjunta. No una factura que olvidé, no una compra de supermercado, un traspaso limpio a una cuenta que no reconocía. Llamé al banco y traté de mantener la voz normal. El menú automático me hizo 3 preguntas en las que no podía concentrarme. Cuando por fin contestó una persona real, dije, necesito verificar un traspaso, ahora mismo. La banquera se llamaba Mía. No sonó dramática. Sonó cansada, lo que de alguna forma lo hizo peor, como si esto fuera un día común para ella. Me pidió la verificación. Respondí. Pausó y dijo, este traspaso fue autorizado por banca en línea. Le dije, eso no fui yo. Otra pausa. Luego el inicio de sesión muestra Guadalajara, la ciudad de mi hijo. Mi garganta se apretó. Miré la silla frente a mí, como si Leandro estuviera sentado ahí sonriendo. Le pedí a Mía que lo repitiera. No porque no lo hubiera oído, sino porque quería que las palabras aterrizaran con testigos en mi propia cabeza. Guadalajara, dijo de nuevo, y la cuenta está vinculada a través de un titular secundario. Sabía lo que eso significaba. Habíamos agregado a Leandro años atrás, cuando mi esposo estaba enfermo, en ese tiempo en que pensé que prepararse era lo mismo que estar a salvo. No llamé a Leandro, no todavía, porque si esto era familia, ¿por qué empezó con un traspaso en vez de una conversación? Y si él realmente creía que era inofensivo, ¿por qué no me lo dijo primero, antes de que el dinero se moviera? Me quedé ahí haciendo preguntas en voz alta a una cocina vacía, como si eso lo hiciera menos real. Mía dijo en voz baja, ¿quieres que marque la actividad y te imprima los detalles en la sucursal? Tragué fuerte. Sí, dije, imprime todo. Después de colgar, sentí una ola de vergüenza tan aguda que tuve que agarrarme del borde de la mesa. Una parte de mí aún quería creer que había alguna explicación que no hiciera que mi propio hijo pareciera un extraño, y otra parte de mí estaba enojada conmigo misma por haber dejado la puerta abierta tanto tiempo. Envié las capturas por correo, a mí misma guardé los originales y escribí una línea en mi libreta no acuses. Cuenta primero. Saqué un bloc de notas amarillo y dibujé 4 columnas con una regla, porque mi letra se pone desordenada cuando estoy molesta. Fecha, monto, nota, total acumulado. Al principio se sintió ridículo, como si estuviera convirtiendo mi propia vida en papeleo, pero necesitaba algo sólido frente a mí. Las pantallas se pueden deslizar. La tinta se queda ahí y te mira de vuelta. Fui a la sucursal y recogí la lista de transacciones impresa que Mía me prometió. Me la deslizó por el mostrador sin hacer caras.
Esto es todo lo conectado a esa cuenta en las últimas 6 semanas, dijo. Su voz se mantuvo baja, como si pudiera notar que todo mi cuerpo estaba tenso. Antes de irme, agregó: guarda los originales. La gente discute sobre capturas. Eso fue todo. Sin sermón, solo una oración práctica. En casa, extendí los papeles sobre la mesa, como si estuviera ordenando cupones. Los traspasos no eran semanales ni predecibles. Eran lo suficientemente pequeños para esconderse en el ruido timed como alguien que no quería activar una alerta. 20,000 pesos, 15,000, 40,000. Luego una semana tranquila, luego otro. Cada vez que pensaba que podría parar, no lo hacía. El patrón no era aleatorio, era cuidadoso. Leandro seguía llamándolo ayudar cada vez que visitaba. Se sentaba en mi sala, miraba alrededor, como midiendo mi soledad, y decía: solo estamos tratando de quitarte estrés, mamá. Somos familia. Catalina asentía como si eso lo resolviera todo. Así que empecé a hacer preguntas en vez de tragarlas. Si es familia, ¿por qué la ayuda pasa a mis espaldas? Si están manejando estrés por mí, ¿por qué soy la última en saber a dónde va mi dinero? Los ojos de Leandro se desviaban cuando decía eso. Catalina intervenía rápido. No lo conviertas en un drama, decía, como si yo fuera exagerada por querer que mi cuenta siguiera siendo mía. Al final de la 6ª semana, mi total acumulado llegó a 1,200,000 pesos. Miré el número hasta que la habitación se sintió mal. No lloré, solo me sentí más pequeña, como si hubiera estado encogiéndome en esta casa sin darme cuenta. Y entonces vino la autoculpa aguda y fea. Había puesto a Leandro en esa cuenta años atrás, porque confiaba en él. Me había dicho que era responsable. Seguía pensando, si mi esposo estuviera aquí, ¿habría sido tan lenta para verlo? Teresa llamó esa noche y preguntó: ¿estás comiendo algo? Mentí y dije que sí. Pausó y dijo: no lo hagas sola. ¿Eh? No respondí de inmediato, porque la garganta se me apretó de nuevo. No acusé, no confronté. Seguí escribiendo línea tras línea y esperé a que se descuidaran, porque justo antes de Navidad Catalina por fin lo hizo. Mi teléfono vibró mientras limpiaba la encimera. Tenía un trapo húmedo en la mano, de esos con rayitas rojas, que mi esposo agarraba sin pensar. Miré la pantalla y vi el nombre de Catalina. Mi estómago dio un vuelco pequeño. Toqué reproducir antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. No era un texto. Era una nota de voz, quizás para Leandro, quizás para alguien más. La voz de Catalina salió clara y cercana, como si estuviera en mi sala. Solo manténla enfocada en reducir. No discutas sentimientos. Necesitamos su firma primero. Una vez que la casa esté en lista, el tiempo se encarga solo. Me congelé con el trapo en la mano. Podía oír el zumbido de la tele detrás de ella, bajo y familiar, y un tintineo que sonaba como mi propia cuchara contra mi propia taza. Eso fue lo que me apretó la garganta. Esto no era chisme de lejos. Era mi vida siendo discutida en mi casa como si yo no fuera una persona. No le devolví la llamada. No grité al teléfono. Me senté a la mesa y guardé el archivo como Mía me había dicho, que guardara los estados limpio, original sin tocar. Tomé una captura de la info del mensaje, luego lo envié por correo a mí misma y a una cuenta de repuesto que nunca uso por si acaso. No lo recorté, no lo mejoré. No agregué subtítulos. Quería la cosa cruda exactamente como llegó. Teresa me mandó un mensaje 1 minuto después. ¿Su camioneta está en tu entrada de nuevo? Miré el mensaje y me di cuenta de que mis manos temblaban. Respondí: no ahora. Luego caminé a la ventana delantera de todos modos, como si mi cuerpo ya no confiara en mis propios ojos. Tuve un momento de pura autoculpa tonta. Pensé:
¿Cómo llegué a un lugar donde necesito respaldar la voz de mi nuera como evidencia? Y entonces pensé en mi nieto y sentí ese mismo miedo viejo. Si empujo demasiado, ¿desaparecen con él? Odié que esa pregunta viviera en mí. Odié que funcionara. Catalina gustaba de envolver todo en familia, así que me pregunté, sentada ahí, con el teléfono boca abajo sobre la mesa. Si es familia, ¿por qué necesita una estrategia si esto es por mi bien? ¿Por qué empieza con necesitamos su firma primero? No reenvié el audio a nadie en el chat familiar. No lo publiqué. No estaba tratando de arruinarla. Estaba tratando de asegurarme de no ser borrada. Al día siguiente, llamé a mi abogada. Puse el teléfono en altavoz y me senté a la mesa de la cocina con mi libreta abierta, como si estuviera por tomar notas en una reunión. Mis manos estaban frías. Respiré una vez lento y empecé desde el principio, porque los sentimientos se enredan, pero las cronologías no. Le conté a Bárbara Ruiz sobre Leandro, diciendo que vendería mi casa a Catalina, tomando fotos arriba, los traspasos, el total y la nota de voz. No agregué palabras extras. Solo le di el orden de los eventos y las pruebas que tenía. Bárbara no jadeó. No dijo, ¡ay, Dios mío! Solo escuchó y podía oír su pluma moviéndose al otro lado. Cuando terminé, hubo una pausa pequeña. Luego preguntó, ¿le has contado a tu hijo sobre la propiedad en Pátzcuaro? Parpadeé fuerte. ¿Qué propiedad? La cabaña dijo. El archivo de tu esposo del 2019. ¿Tú y Leandro lo discutieron alguna vez? Mi estómago cayó de una forma distinta a cuando vi el traspaso bancario. Esta era pesada, como si hubiera perdido una habitación entera en mi propia casa. Dije, la mencionó una vez. Como un sueño. No pensé que fuera real. Odié decirlo en voz alta. Me sentí tonta. Mi esposo y yo compartimos 41 años y aún había algo que hizo en silencio que no vi del todo. La voz de Bárbara se mantuvo pareja. Es real. Fue comprada al contado. 6 millones de pesos. Está en la escritura. Te pasa a ti. Leandro no está nombrado. Me recosté en la silla. Mi garganta se apretó. No de pánico, esta vez algo más cerca del duelo y la gratitud, mezclados agudo como un pellizco. Bárbara siguió práctica. Tengo la escritura, el testamento y las páginas de beneficiarios, firmadas, fechadas, limpias. Tu esposo fue minucioso, y ahí estaba. No un milagro, no un rescate sorpresa, solo preparación que no entendí hasta que alguien me la leyó como un recibo. Pensé en Leandro diciendo familia, como si fuera propiedad, y mi cabeza se aclaró. Si es familia, ¿por qué el plan siempre se construye alrededor de lo que él gana? Si Leandro realmente se preocupaba por mi seguridad, ¿por qué Catalina hablaba de mi firma? Como si fuera una manija de puerta bárbara. Dijo, envíame la nota de voz tal cual. No la edites. No la reenvíes por ahí. Luego agregó casi casual, y deja de reunirte con ellos sola. Sentí un pequeño pinchazo de vergüenza. Los había dejado entrar a mi casa porque no quería conflicto, porque tenía miedo de perder a mi nieto. No me gustaba admitirlo, pero era verdad. La última línea de Bárbara fue simple. Nos movemos primero, dijo, en silencio. Y en ese momento entendí que el siguiente paso no era una conversación, era acción. Agendé al cerrajero como si estuviera pidiendo un plomero. Silencioso, rápido, sin emoción en la llamada. Elegí un horario en que sabía que Leandro y Catalina no estarían, porque me habían dicho casual, como si debiera estar agradecida que hacían mandados en Toluca esa tarde. Anoté la cita en un post-it y luego lo arranqué y lo tiré. Hasta eso se sentía como dejar un rastro. El cerrajero llegó, miró mi puerta delantera y preguntó, ¿quieres todo con la misma llave? Asentí. Mi voz no salió bien la primera vez. Sí, dije de nuevo. Trabajó con manos firmes, metal tintineando, tornillos cayendo en su palma.
Cuando terminó, extendió 2 llaves nuevas. Eran pequeñas, ordinarias. Las miré como si pesaran más de lo que eran. Por primera vez en semanas, mi propia casa se sintió mía. No celebré, seguí moviéndome. Justo después manejé al banco con una carpeta bajo el brazo. Mía me recibió en el mostrador y no fingió que esto era normal. Solo dijo: bien, lo haremos paso a paso. Imprimió los cambios de acceso, me hizo firmar, luego levantó la vista y preguntó: ¿quieres remover al titular secundario por completo? Tragué. Sí, dije, y se sintió como cortar un hilo que había estado sosteniendo entre los dientes. Mía deslizó el papel de confirmación hacia mí. Guarda esto, dijo. Si alguien discute después, esta es la fecha. Una oración. Real. Útil. Cuando caminé de vuelta a mi carro, mis manos temblaban de nuevo, no exactamente de miedo, más del peso de lo que acababa de admitir mi hijo. No podía confiarse con una llave de puerta ni un login de cuenta. Odié estar aquí. Odié que una parte de mí aún se preocupara por mi nieto, como si protegerme significara perderlo por default. Me sentía avergonzada por ese miedo, pero estaba ahí sentado en mi pecho como una piedra. Leandro amaba decir familia como si borrara límites. Pero si es familia, ¿por qué el dinero dejó mi cuenta sin una palabra? Y si el plan era realmente por mi bienestar, ¿por qué requería acceso que nunca pidió? Esa noche, Leandro llamó 2 veces. Lo dejé sonar, no para castigarlo, para mantener el tiempo mío. La gente siempre lo llama dramático cuando dejas de ser conveniente. Con las puertas aseguradas y la cuenta cerrada, empecé a mover las partes de mi vida que no podían tocar. Empaqué primero la caja de cedro con las cartas. No el sofá, no los platos. Esa caja vivía en el lado de mi esposo del tocador por años, y nunca la abrí sin que él me mirara como si fuera algo sagrado. Mis dedos tropezaron con el pestillo pequeño. No leí las cartas. Solo la envolví en una toalla y la puse en el maletero como si pudiera romperse. No le dije a Leandro que me iba. No mandé un mensaje dramático. Solo empecé a hacerlo. Una carga a la vez. Cosas prácticas, primero documentos, álbumes de fotos, la carpeta que Bárbara me dijo que mantuviera cerca, el reloj de mi esposo, mis medicinas, mis botas de invierno. Teresa me ayudó a llevar 2 contenedores al carro y dijo: no te lleves las buenas sartenes. Las extrañarás y te enojarás. Casi me reí. Salió como un aliento que duele. Durante los siguientes fines de semana me mudé al norte en pedazos. Cada viaje dejaba la casa luciendo normal, correo recogido, luces en temporizador, basura fuera. No quería una confrontación en mi entrada. No quería que Leandro apareciera con esa voz de reunión familiar y convirtiera mis escalones en un escenario. Hubo un momento en el pasillo, parada frente al closet de abrigos, cuando me congelé y me sentí estúpidamente culpable, como si estuviera escapando de mi propio hijo. Odié ese sentimiento. También odié lo que vino después: miedo. Miedo de que si se daba cuenta de lo que hacía, usara a mi nieto como una soga. Ese pensamiento me revolvió el estómago y me sentí avergonzada de que aún funcionara en mí. Pero seguí, porque si esto era realmente familia, ¿por qué necesitaba secreto para sentirme a salvo? Y si Leandro estaba actuando por mi bienestar, ¿por qué necesitaría control sobre dónde duermo? La primera noche en Pátzcuaro, entré a la cabaña con mi bolsa y me quedé ahí, escuchando el silencio. Extrañé a mi esposo tan agudamente que tuve que sostenerme del mostrador de la cocina con ambas manos hasta que la ola pasó. Luego llené la tetera, me senté a la mesa pequeña y solo entonces serví mi café. Lo quería caliente. Quería una cosa pequeña, que siguiera siendo mía. Si nunca has tenido que irte en silencio para mantener tu paz, me alegro. Si lo has hecho entonces,
¿Sabes por qué no anuncié nada? 6 semanas después del funeral, Leandro llamó para finalizar la venta. Mi teléfono sonó 2 veces. Contesté en el segundo timbre y no dije hola de inmediato. Dejé que Leandro llenara el silencio como siempre hace cuando cree que está al mando. Estaba sentada a la mesa pequeña en la cocina de Pátzcuaro, con la carpeta de mi abogada al lado de mi codo, los bordes del papel alineados porque necesitaba algo recto en la habitación. Bueno, dijo como si continuáramos una reunión que ya habíamos empezado. Hablé con un agente, el primo de Catalina, es sólido. Pensamos que abril es la ventana ideal para listar. Tendrás que estar lista para firmar cuando llegue el papeleo. Sostuve el teléfono lejos de mi oreja por un segundo y lo miré como si pudiera morderme. Luego lo puse de vuelta y dije calmada, no estoy en esa casa. Hubo una pausa. ¿Qué quieres decir con que no estás en esa casa? Me mudé, dije, una palabra, sin historia, sin disculpa, y no tienes derecho sobre mis bienes. Nunca los tuviste. Intentó familia de inmediato. Mamá, no hagas esto. Solo estamos tratando de ayudar. Esto es lo que hacen las familias después de papá. Así que le pregunté la pregunta que debería haber hecho 4 días después del funeral. Si me estaban ayudando, ¿por qué empezaron planeando una venta sin mi consentimiento? No alcé la voz. Mantuve el tono plano, como un banquero leyendo un saldo. Y si esto es familia, ¿por qué estabas traspasando dinero de la cuenta conjunta desde Guadalajara sin decírmelo? Silencio. Podía oír su respiración cambiar rápida y superficial. Luego se puso defensivo. ¿De qué estás hablando? Tengo estados, dije. ID de transacciones. Datos de login. El banco imprimió todo. Bárbara ha redactado correspondencia sobre traspasos no autorizados. Dejé que eso se asentara por un latido. No amenacé, no dramatice, solo nombré lo que existía. Y antes de que preguntes, agregué, no vas a obtener lo que papá me dejó. La cabaña en Pátzcuaro es mía. Los 6 millones de pesos atados a ella están documentados. Los derechos de decisión en su empresa están archivados y asignados. No prometidos, archivados. Su voz se hizo más pequeña. ¿Estás diciendo que papá, mamá, él hizo eso y no me dijo, no te debía un informe? Dije, y me sorprendí con lo firme que salió. Luego el quiebre me pegó justo después, un pinchazo rápido detrás de los ojos. Porque este es mi hijo. Porque una parte de mí aún quería que dijera, mamá, lo siento, me sentí tonta por querer eso. Intentó un último ángulo. Nos estás lastimando. Si estás escuchando esto, fíjate qué rápido familia se convierte en nos estás lastimando, en el momento en que el control se resbala. Después de colgar, no celebré. Me quedé ahí con mi café enfriándose y sentí que la pérdida aterrizaba. Colgué 4 fotos de mi esposo en el pasillo de la cabaña con mis propias manos, sin ayuda, sin ceremonia. Solo yo en un banquito, un martillo pequeño y ese pinchazo tonto en los ojos cada vez que nivelaba un marco y me daba cuenta de que no estaba aquí para bromear sobre que estaba torcido. Limpié el polvo del vidrio con mi manga y me eché para atrás. El pasillo se veía vivido de nuevo, no feliz, solo real. Bárbara manejó la venta de la casa en Coyoacán, sin dejar que se convirtiera en una pelea familiar. Se encargó de las visitas, el papeleo, el ida y vuelta. No el primo de Catalina, no Leandro checando. Cuando Leandro trató de llamarlo, nuestro plan, Bárbara lo cortó con una oración en un correo. Todas las decisiones se dirigirán a través de mi oficina. Esa línea hizo más trabajo que cualquier discurso que yo pudiera haber dado. Cuando cerró la venta, me senté a la mesa de la cabaña y miré la confirmación como si fuera un resultado médico. No me sentí triunfante, me sentí cansada. La parte práctica de mi cerebro estaba aliviada. Mi dinero era mío, el tiempo era mío.
Los derechos de decisión de la empresa se quedaron donde mi esposo los archivó, pero la parte de madre en mí seguía girando alrededor del mismo pensamiento feo. Yo lo crié. ¿Cómo llegamos aquí, Teresa? Llamó y preguntó. ¿Estás bien hoy? Dije. Estoy funcionando. Resopló suave. Eso no es una respuesta, pero la tomo. De hecho, me reí. Me sorprendió. Sonó oxidado. Nunca publiqué la nota de voz de Catalina. Nunca la mandé al chat familiar. Podría haber hecho un desastre que lo siguiera por años. Pero ese no era el punto. Si alguien dice familia mientras mete la mano en tu cuenta, la respuesta no es humillación pública. La respuesta es una puerta con llave y un rastro de papel. Tuve un momento quieto de vergüenza esa semana. Seguía pensando en mi nieto y preguntándome qué historia le estaban contando sobre mí. Odié que aún quisiera ser la madre fácil, la que absorbe cosas para que las fiestas sigan suaves. Esa versión de mí costaba demasiado, así que enganché la nueva llave de la cabaña en mi llavero y preparé café, sentándome antes de servirlo para que se quedara caliente. Si estás esperando que alguien te devuelva tu dignidad, no lo harán. La tomas de vuelta en pasos pequeños y aburridos, y la próxima vez que suene mi teléfono, tengo que decidir qué clase de madre estoy dispuesta a ser ahora. Нафиг ты им? Так они иностранцев специально это самое спаивают, чтобы потом деньги залутать. Как-нибудь, ребят, мы сходим ночью на Кабуки-Чо, я вам покажу, что на Кабуки-Чо происходит вечерами. Шибуя это еще ладно, это такое. А вот Кабуки-Чо там поприкольнее тема. Я просто работал раньше в ресторане на Кабуки-Чо и заканчивал как раз таки примерно к 12 вечера. Часто ездил домой после 12. Там забейте, там вообще трэш. Что за тусок? Возьми 50 йен, скажи все, что есть, остальной натурой. Обсуждаем такие предложения. Кто орет? Где орет? Где-то какой-то бухарик орет. Блин, в такие районы вечерами идти, это только если напиться хочешь и весело вечер провести. Так же тесно. Это мы еще до перекрестка не подошли. Сейчас к перекрестку придем. Там будет еще веселее, ребят. Но мы сам перекресток переходить не будем. No. Вот это, кстати, здание, вот это, по-моему, здание. Это здание Shibuya 109, которое на аниме прям часто светится. Кто смотрел часто анимешки, новые относительно, вот это здание, Shibuya 109. Там эта высотка, и на нем 109 написано наверху. В Жужуцу, например, есть. Может, кто-то знает. Популярное место. В кино не ходил тут? Ходил, много раз ходил. На японском. Как тут пройти-то? Нам вот туда, ребят. Посоветую аниме про Токио.
Про Токио. Не знаю. Я просто в основном смотрю анимешки фэнтези. Мне больше нравится фэнтези про, там, не знаю, магию, мечи и так далее. А вот про Токио и Японию, ну, не то чтобы часто, повседневности там всякие. Может, кто-нибудь в чате скинет мой Шикимори? Вот это здание. Фрирен типа, да. Может, короче, кто-нибудь в чате скинет мой Шикимори, или вы сами найдете, у меня никнейм как на Твиче, на Шикимори. И там есть, в принципе, все, что я пересмотрел, все аниме, все подписано. И там, если пролистать профиль вниз самый, там есть, типа, мои топы. Топы аниме по разным жанрам. Вот можете заценить то, что мне понравилось, то, что я обычно смотрю. Нормально, чук? Я вот что хотел показать вам. Хорош в японском языке. Ну так. Не скажу, что сильно плох, но и не сильно хорош. Вот что мне понравилось. Вот этот арт крутой. С девочками. Аниме девочками. Мужик немножко закрыл арт. Ну ладно. Мое имя Саски, но друзья зовут меня в Каноху. Понял? Могли звать по пиву. Вот и думаю, что, друзья, у тебя. А вот это хорошо было. Меня вот обычно зовут в караоке. Иногда по пиву. Иногда постримить. Иногда в доту. Тут под настроение. Привет, Гастарес. Здорово. Ну что, на перекресток, я думаю, мы не пойдем на сам. Пойдем лучше в парк сходим.